Muy bien. Muy bien, muy bien, muy Voy a eliminar esto acá. bien. Lo que pasa es que me estoy conectando de los dos lados. Así yo puedo ver también ahí. Me estoy conectando de los dos lados, así yo puedo ver también cuando comparto la pantalla y eso, ¿verdad? Bueno, ¿me escuchan bien entonces ahí? Vale, perfecto, gracias Guillermo. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a irnos porque tenemos una hora. Después voy con la maestría en salud pública también. Bueno, como les dije, vamos a tener nosotros la clase en estos días y horarios hasta cumplir los 4 encuentros que tenemos para que nosotros podamos terminar bien con el módulo de Sociología de la Educación. Este módulo de Sociología de la Educación es parte de la maestría y para la parte de especialización didáctica superior universitaria, ustedes van a encontrar los mismos desarrollos que tiene la maestría en el módulo que dice seminario, ¿verdad? Entonces ahí se van a ir cargando todos los módulos para la especialización que tengan que ver con los seminarios, ¿verdad? Iniciamos entonces nosotros con esto que es la sociología de la educación. Cuando nosotros hablamos de sociología de la educación, lo que hacemos es ver un poco cómo las sociedades se desarrollan, cómo las sociedades van cambiando y cómo esos cambios, esos eh, sí, esos cambios, esos niveles sociales que a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que tener algún tipo de diferencia entre las personas? Pero sí hay, ¿verdad? Para eso estudia la sociología eso. ¿Cómo afecta a la educación, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo que nosotros enseñemos en un lugar que es muy carenciado, ¿cierto? Vamos a enseñar las mismas cosas que son, por ejemplo, matemáticas, estudios sociales, vamos a enseñar salud, ¿verdad? Todo lo que la malla curricular del Ministerio de Educación nos dice, ¿verdad? Pero la forma en la que nosotros vamos a encarar las clases va a ser totalmente diferente, lastimosamente, ¿verdad? Porque en un lugar vamos a tener seguramente más acceso a materiales educativos de primera calidad, vamos a tener tecnología, vamos a tener lindas aulas, vamos a tener pizarras ya que son digitales, vamos a tener a lo mejor los bots que van a estar enseñándole a nuestros alumnos, pero del otro lado a lo mejor no vamos a tener todo eso. Entonces ahí es donde entra la sociología de la educación. Puede ser que en un nivel intermedio tengamos lindas aulas, tengamos pizarras, pero no tengamos todo lo que, por ejemplo, la alta sociedad que se le suele dominar triple A tiene. Entonces, vamos a ver, ya les voy a compartir acá también el material de lectura, ¿verdad? Esto ya tienen en el aula virtual. El tema 1 que hoy desarrollamos que tiene que ver con el concepto y el objeto de estudio de la sociología de la educación, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, la sociología de la educación es una rama de la sociología que estudia cómo la educación influye y es influenciada por la sociedad. Analiza los procesos educativos no solo desde un enfoque individual, sino también desde un impacto colectivo. Su objeto de estudio incluye las instituciones educativas, las políticas educativas y su relación con las estructuras sociales. Bueno, yo les pongo un ejemplo de
las escuelas que tenemos en Asunción, ¿verdad? Yo solía enseñar en una escuela donde el currículum, todas las escuelas tienen que seguir el currículum del Ministerio de Educación. Pero en esta escuela en particular, en este colegio en particular, lo que se pretendía es que los alumnos desde el nivel inicial, que podían ir desde los 3 años de edad, hasta el último curso del secundario, los alumnos tengan una educación bilingüe, ¿verdad? Entonces, esta educación bilingüe era en inglés-español, español-inglés. Para que esto se pueda lograr, los niños, ya sea que entren desde la temprana edad, que le llamábamos nosotros el K3, tenían clases en inglés por la mañana y clases en español por la tarde. Y así iba cambiando las clases, ¿verdad? En nivel inicial no se quedaban tanto tiempo, pero a partir del primer grado ya las clases eran de 7 de la mañana a 15:30. De 7 a 13, los alumnos tenían las clases totalmente en inglés. Entonces, a mí particularmente me tocaba enseñar todas las materias exceptuando matemáticas en inglés, ¿verdad? Porque nosotros en ese colegio no adoptaba matemática como para que se enseñe en inglés. ¿Qué era lo que se hacía entonces? Nosotros enseñábamos no solo la lengua, sino también la cultura inglesa, ¿verdad? Y dentro de esa cultura inglesa, entonces, venía todo lo que la sociedad anglo estaba acostumbrada. Ahí volvió. Bueno, entonces, por lo tanto, nosotros lo que hacíamos era cuando los alumnos estudiaban estudios sociales, teníamos libros que se traían de los Estados Unidos, me acuerdo que era de Harcourt, la empresa, ¿verdad? La editorial, y allí teníamos todo lo que eran, por ejemplo, las banderas, por qué se celebraba el 4 de julio, por qué se celebraba el tercer jueves de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Enseñábamos lo que la sociedad, en este caso americana, norteamericana de los Estados Unidos, hacía, la cultura. Entonces, este tipo de educación lo que hacía era, cuando iban subiendo de curso, también se les enseñaba lo que hacían los ingleses, lo que hacían los irlandeses. Y entonces ellos se iban a ese tipo de países y ya sabían cómo se iban a mezclar con la gente de ahí, ¿verdad? Y aparte de eso, tenían también sus materias en español después del almuerzo, desde la 1 hasta las 3:30, todas las materias en español, y lo que eso también acarreaba, que era la cuestión de la educación, de la sociedad, de la cultura paraguaya, porque también tenían el guaraní inserto dentro del currículum paraguayo, hasta hoy día, ¿verdad? Lo que les quiero decir con esto es que en ese colegio en particular, los alumnos recibieron una buenísima educación. ¿Qué pasó con ellos? Ellos al recibirse eran totalmente bilingües, hablaban, escribían, pensaban, leían, escuchaban en ambos idiomas, en el inglés y en el español.
Eso luego ya les daba una ventaja abismal con otros alumnos, y les estoy hablando de Asunción solamente, ¿verdad? De Asunción, vamos a comparar entonces este colegio con otro colegio, con un colegio privado, que también le ofrece a sus alumnos una buena infraestructura, le ofrece a los alumnos buenos maestros, le ofrece también clases de inglés, pero inglés ya como un extra nomás, no es que van a aprender inglés a través del contenido de las materias. Y aparte de eso, se van solo medio tiempo a su clase. O sea, de 7 a 11 de la mañana. Y después, en la misma ciudad de Asunción, tenemos otro colegio que ya es un poco más, vamos a decirle, carenciado, no tienen tantos recursos, la infraestructura no es muy buena, siguen sí todo lo que le dice el currículum en el Paraguay, pero hasta ahí. ¿Qué pasa entonces con esta gente que al terminar su educación formal en la secundaria, cuando quieren ir a aplicar, cuando quieren pasar los exámenes de ingreso en la Universidad Nacional de Asunción? Porque ahí ya se mezclan todos, de todos los colegios, sean estos públicos, privados, privados subvencionados. ¿Qué pasa? Vamos a ver si alguien quiere habilitar su micrófono y decir qué piensan que es lo que pasa con los grupos, con estos tres grupos que les estuve mencionando. ¿Quién tiene ahí su mano abierta? Levantada. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Y, hola. ¿Qué tal? Y Suni parece que es, ¿verdad? En este caso va a entrar justamente los alumnos que están más preparados. Y sí, la verdad que sí. Justamente los alumnos que estudiaron la mejor calidad de educación y son justamente los que van a entrar en la Universidad Nacional. Que justamente los otros que, por ejemplo, estudiaron en el instituto público no tienen la ventaja como ha, ha descrito ahora de los alumnos privados, tienen que trabajar y hacer una facultad privada, pagan trabajando al mismo tiempo. Así mismo. Entonces, ya viene también la sociedad también, ya nos impone, ¿verdad? Cuando no tenemos todos los recursos económicos que nuestros padres, que otros padres tienen para pagarle un colegio así muy caro ya, y no solo que sea caro, sino que le ofrezca todo eso ahora. El alumno termina el colegio, tiene que empezar a buscar su trabajo, que se olvide, por ejemplo, si quiere estudiar medicina o si quiere estudiar también enfermería en la UNA, o si quiere estudiar ingeniería, arquitectura. Son carreras a tiempo completo donde el alumno tiene que estar ahí, ¿verdad? Bueno, pero sí, Guillermo, lo que pasa es que estadísticamente, como estos alumnos ya tuvieron una buenísima formación, entonces ellos lo que van a hacer en esos cursillos es solamente hacer tipo un repaso. Y son ellos los que al final tienen mayor puntaje.
son ellos. Conozco de gente que fue a probar en la nacional, no es que no van a ingresar, ingresan, pero les cuesta un poco más que a los otros, ¿verdad? No, ingresan a lo mejor en el segundo intento, en el tercer intento. Yo conozco una persona que 7 años, ese es persevera y triunfarás también, ¿verdad? 7 años estuvo probando en la Universidad Nacional de Asunción para estudiar medicina. Y también conozco el caso de mi hermana, ¿verdad? Que ella quiso estudiar, perdón, ingeniería civil en la UNA y ella misma, Dios mío, yo no sabía, hay algunas cosas que nosotros en el colegio no dimos, dice ahora, no dimos. Y los alumnos que se iban de tal colegio, ¿verdad? Era como que ellos ya habían dado todo. Nosotros apenas dimos, si es que dimos alguna cosa de esta, y se fueron a aprender por primera vez. Bueno, entonces esto es lo que estudia la sociología en el ámbito de la educación, ¿verdad? ¿Cómo es que los estratos sociales, cómo es que las personas a través de la educación pueden mejorar también su estatus social, ¿verdad? Porque en la universidad uno se va, una vez que ingresó, si es en la Universidad Nacional, una vez que ingresó, ya se mezcló con los otros y ahí ya es como el que más estudia, el que más demuestra su capacidad, los otros ya van también tomándole en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo reproduce la educación las desigualdades sociales? Estas son las preguntas que los sociólogos se hacen y trabajan con los educadores. ¿Cómo la educación reproduce las desigualdades sociales, educativas, también ahí dice, ¿verdad? ¿De qué manera la educación puede transformar a una sociedad? Estas son solo algunas de las preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Y con el ejemplo que les dije, un colegio que tiene esas características que les dije primero, otro colegio donde también solía trabajar, que ya en el 2015, si mal no recuerdo, en ese colegio en particular, me acuerdo muy bien que la directora me había contratado para ser su coordinadora del área de inglés y me dijo ella y yo también tenía que entrar en el 5º grado cuando eso era. Y me dijo, bueno, nosotros acá no trabajamos con libros de texto. Y yo me quedé como, y bueno, ¿de dónde vamos a agarrar entonces lo que los alumnos van a aprender? Porque yo estaba muy acostumbrada a utilizar libros de texto, ¿verdad? En el área de inglés nosotros utilizábamos mucho eso. Y me dijo ella, nosotros acá trabajamos con libros, pero libros de lectura, y en esos libros los alumnos, de ahí sale el aprendizaje para el área de estudios sociales, matemática, español incluso, porque nosotros lo que queremos es que los alumnos lean, porque a través de la lectura, entonces el aprendizaje se da de una mejor manera y ellos van a poder hablar mejor y van a poder escribir mejor. Así que, profe, me dijo la directora, tenés acá el primer libro que ellos van a leer contigo es Huckleberry Finn, que es un clásico en la literatura americana, ¿verdad? Pero vos no te apures, me dijo ella. Vos no te apures, van a trabajar por proyectos y también nosotros tenemos una plataforma. Ese fue uno de los primeros encuentros que yo tuve con la plataforma educativa. Y allí nosotros le dejamos los materiales a los chicos y los chicos
para que los padres vean lo que se desarrolló en el día y si alguno de ellos está enfermo, entonces se alza, el padre ya puede ver, o sea que no es que pierde la clase. Y si vos considerás, le puedes dejar también las tareas ahí, pero en realidad es más para que vean los materiales, los papás, que se desarrolló y se trabajó con los niños. Para mí eso fue lo máximo, ¿verdad? Y después terminaron, yo dije, bueno, vamos a ver qué tal había sido que los niños en ese quinto grado, claro, si empezaron desde el primer grado teniendo este tipo de educación, en el quinto grado yo ya eran expertos, yo era la inexperta en eso, ¿verdad? Porque cambió totalmente la forma en la que yo concebía que los alumnos debían de aprender. Bueno, era un colegio judío, ahí ellos aprendían inglés de esta manera. Tenían sus clases de hebreo, tenían sus clases de guaraní, pero guaraní comunicativo, los niños tenían que hablar. Y por supuesto, el español. Terminaron de leer el libro, ese primer libro, ellos hicieron la comparación de la situación de los negros eh, eh, con los judíos, cómo ellos fueron así dentro de la sociedad en sus épocas maltratados, cómo hubo. También investigaron si hubo o no negros en el Paraguay. También aprendieron que en los Estados Unidos no se puede decir la palabra negro, ¿verdad? Se dice the N-word, ¿verdad? Que es la palabra N. No se le puede decir de ninguna manera negro a nadie en los Estados Unidos, porque uno puede irse a la cárcel. Bueno, lo que les quiero decir es que ellos aprendieron solamente de la lectura un montón de cuestiones, incluso la parte más académica de la lengua, que era la de escribir y que era la de expresarse para hacer una presentación oficial en el idioma inglés. Imagínense qué es lo que ellos aprendieron de la sociedad, cómo la sociedad fue evolucionando, no solo en el Paraguay, sino también en, ¿cómo es que se llama? En Israel, la sociedad en los Estados Unidos, en el Mississippi River, como ellos decían, ¿verdad? Después de eso les tocó leerle a Ana Frank. Y después de eso ellos tenían que leer otro que era una chica que fue ciega, sorda y muda y cómo de igual manera ella pudo salir adelante. Este tipo de educación, incluso al que yo primero les comenté, estos tipos de niños educados de esta manera obtienen otra vez primer lugar en comparación con los otros, porque se le agrega el tema de las salidas educativas. En el cuarto grado ellos iban a conocer su escuela hermana en Buenos Aires, porque hay una escuela que se llama Tarbut, que también es judía, y pasan y ellos son alumnos de esa escuela Tarbut por 2 semanas en Buenos Aires. Explotó la cabeza de ellos. Se potenció la cabeza de ellos. Y ahí es a donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo se crean entonces las desigualdades sociales y educativas? También dentro del ámbito de la escuela, porque hay chicos que no tienen esa posibilidad. Y son adultos y después a lo mejor tienen 40, 50 años, nunca se pueden subir a un avión porque ya les costó luego estudiar. Y ya dejaron luego su formación por el camino, ya se casaron, tuvieron hijos, ya se alienaron a lo que pudieron.
Por eso les pongo acá un ejemplo para este tema 1, que ya nos damos cuenta que el concepto es cómo la sociología, que es una rama, o sea, la sociología de la educación, que es una rama de la sociología, estudia la educación, ¿verdad? Y el ejemplo es que en muchos países las escuelas públicas y privadas reflejan las diferencias económicas y sociales. Los estudiantes de escuelas privadas tienen más acceso a recursos educativos de calidad, perpetuando la ventaja socioeconómica de sus familias. Después, estos chicos de la primera escuela que yo les conté, del primer colegio, ese colegio ya abrió su universidad. ¿Y qué les ofrecía la universidad a ellos? Les ofrecía que estudien, por ejemplo, administración de empresas, marketing y comercio internacional en Paraguay y en su universidad hermana en Miami. Entonces tenían doble grado, doble titulación. Y podían hacer eso porque sabían bien que sus alumnos hablaban muy bien ambos idiomas. Y los padres de estos chicos sí podían pagar, estos chicos no, aunque sea administración de empresas, no podían trabajar porque estaban de 7 a 17 en la universidad. ¿Y para qué estudiaban ellos? Una vez uno de ellos me dijo, profe, yo realmente estudio porque mi papá, yo me tengo que hacer cargo después de la empresa de mi papá. No es luego porque yo voy a trabajar de eso, sino porque yo voy a controlarle a la gente a la que yo contrato. Imagínense ya la forma en la que ellos piensan, ¿verdad? Cuando que el común de todos nosotros, los que nos costó mucho llegar a una maestría en el caso de ustedes, después si continúan con su doctorado, porque la educación te abre más puertas y por lo tanto el salario de uno también mejora, pero nosotros no somos los dueños de la empresa, ¿verdad? Nosotros prácticamente lo que hicimos fue estudiar para salir adelante en primer lugar y seguimos estudiando para que después eso que nosotros estudiamos nos haga ganar un poquitito más. Después, si tenemos un poco más de suerte, ¿verdad? Nos animamos a abrir nuestra empresa. Si somos educadores, ¿qué vamos a abrir? Vamos a abrir una escuela, por ejemplo, un colegio, una universidad. Y ahí nos viene toda la retribución económica, ¿verdad? Bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Vamos entonces al tema 2, que es la relación entre educación, sociedad, cultura. Bueno, si yo estoy en el Brasil y le enseño a los alumnos acerca de el pan criollo, acerca de la chacarera, eso no va a tener relación con el país en sí, ¿verdad? Porque para eso mi país, mi Ministerio de Educación me dice qué tipo de ciudadanos quiero cuando se termine eso. Entonces, si yo estoy en el Brasil, ¿qué es lo que los alumnos tienen que aprender en la educación formal? Y tienen que aprender mínimamente a cantar el himno nacional del Brasil, tienen que reconocer eso, tienen que reconocer sus símbolos patrios, tienen que reconocer
sus héroes. Tienen que, en cuanto a la cultura en sí, saber por qué se come feijoada, cómo se hace la feijoada, cuáles son las danzas típicas, si al norte qué se hace. Entonces va a ser un buen brasilero formado oficialmente dentro de la educación oficial, ¿verdad? Lo mismo pasa acá en el Paraguay. Nosotros los educadores tenemos que hacer que nuestros alumnos reconozcan el himno nacional, cuáles son nuestros héroes, qué es la comida que se come, cuáles son las danzas típicas, porque eso que nosotros hacemos en la escuela, en la educación oficial, tiene que tener relación con mi sociedad y con mi cultura. Entonces, cuando yo me fui a vivir a otro país, me fui a enseñar en una escuela. Al principio yo no podía cantar, por ejemplo, el himno nacional de ellos, porque yo no sabía, ¿verdad? Y entonces no era mi sociedad, no era mi cultura, pero como viví un cierto tiempo ahí, después fui adoptando ciertas prácticas de ellos y fui aprendiendo también su himno nacional, lo que no significa que yo me haya apropiado de ello, ¿verdad? Porque para eso, mi primera formación, esos primeros 12 años que hizo el colegio, la formación oficial, hizo que yo sea una paraguaya que conoce, que siente, que quiere su cultura. Entonces vemos que la educación es un proceso social que transmite cultura y conocimientos de una generación a otra. La sociedad determina los valores y conocimientos que se enseñan en las escuelas, mientras que la educación contribuye a formar ciudadanos que participen en el tejido social. En la época de la dictadura aquí en el Paraguay, lo que se hacía era elegir los libros de texto que se podían leer, no se admitía otro. Entonces, siempre el Mariscal López era el héroe máximo. Los que tienen más o menos mi edad se van a acordar de eso ahora. Fíjate que no soy tan viejita. Bueno, entonces, el 1 de marzo era feriado nacional. ¿Por qué era 1 de marzo feriado nacional? Porque es la fecha de la muerte del Mariscal López, que fue nuestro héroe máximo. Y eso es lo que aprendimos. Después terminó la dictadura y ya otras personas, otros investigadores, otros historiadores pudieron hablar y dar su parte de la historia, ¿verdad? Entonces algunos dicen, miren que el Mariscal no es tan héroe y te van contando por qué. Vayan al lado argentino y escuchen la parte argentina. Vayan al lado brasilero, escuchen el lado brasilero. Saquen sus propias conclusiones. Porque la educación eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero como nosotros vivíamos en una sociedad donde no podíamos hablar, donde teníamos que leer solo lo que nos daban para leer, entonces eso fue lo que aprendimos también. Y nuestra cultura de hace, vamos a ponerle en el 70, en 1970, ya no es lo mismo a lo que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos cambiando y vamos evolucionando también según las personas que son los que forman nuestra sociedad y qué es lo que nosotros queremos en la educación lograr, ¿verdad?
Por eso la cultura es fundamental en el proceso, porque influye en el currículum educativo y en cómo se enseñan ciertos valores, normas y trabajo de la sociedad como un medio para moldearla. Antes, los jóvenes usaban el pantalón cortito, ¿verdad? Incluso hay una música que dice pantalón cortito. Y yo pregunté, no es de mi época, pero yo pregunté, ¿por qué la música es pantalón cortito? Y ahí me comentaron que antes, hasta los 16 años, los niños y los jóvenes tenían que usar el pantalón cortito. Era un pantalón de vestir, pero cortito. Y después de esa edad podían usar ya el pantalón largo, porque ya se volvía hombre el hombre, ¿verdad? Hoy en día, si nosotros le pedimos a los jóvenes que se pongan el pantalón cortito, no va a estar bien, ya no forma más parte de nuestra sociedad, ya no es más parte de lo que es nuestra cultura en sí, ¿verdad? Bueno, y así entonces se va transformando también lo que nosotros educamos en la escuela. Vemos aquí el ejemplo de esto en el Japón. El sistema educativo enfatiza valores culturales como el respeto y la cooperación. Mientras que en Estados Unidos se fomenta más la individualidad y la competitividad. Estas diferencias reflejan las prioridades culturales de cada sociedad. Trabajé también en un colegio japonés. Siempre es importante hablar desde la experiencia de cada uno, ¿verdad? En este colegio japonés es un colegio que que habilita la Embajada del Japón para sus diplomáticos, para sus enviados diplomáticos. Ellos no tienen nada que ver con el Ministerio de Educación en el Paraguay, porque lo que hace es, yo japonesa, vengo a trabajar por una misión diplomática por 2 años en el Paraguay. Entonces, tengo mis hijos y yo no quiero que ellos pierdan el ritmo del colegio del Japón. Entonces, vengo a Paraguay y ya le meto a mis hijos en ese colegio japonés, donde son profesores japoneses que son traídos del Japón junto con la comitiva diplomática, ¿verdad? Se enseña todo como se enseña en el Japón y ahí en este caso contrataron solo una profesora de inglés para que hable inglés con los niños, comunicativo, porque la parte de la gramática lo hacía un profesor japonés. Y yo ahí aprendí acerca de lo que es el respeto y la cooperación. Un día, un profesor, no sé qué habrá hecho el niño, pero yo llegué y le estaba retando y el niño bajaba la cabeza y le pedía perdón y le pedía perdón. Y yo sentía tanto con el niño porque para mí sufría, ¿verdad? Y ahí me dijo, no, el profesor tiene que tener respeto al profesor y este niño hizo algo. O sea, lo máximo para yo el profesor. Después otro día me tocó verles cuando ellos terminaron de almorzar. Cada uno ya empezó a poner sus platos donde tenía que ser. Empezaron a limpiar el aula, empezaron a hacer todo. Y ahí evidencié que realmente se hace la cooperación. Por el otro lado, cierto, en los Estados Unidos la misma cosa me pasó. Cuando enseñaba en un aula, nosotros, los paraguayos, estamos acostumbrados a tocarles a los alumnos, ¿verdad? Y me acerqué a uno y le dije, tranquilo, me dijo. El alumno se ofendió y me dijo en inglés, no me toques.
¿verdad? Y bueno, había sido que ellos hacen como un cuadrado imaginario y hasta cierto punto nomás uno tiene que llegar al alumno y a cualquier persona. Entonces ya te dice, estás muy cerca, te dice, ¿verdad? Estas son cosas que nosotros en nuestra sociedad del Paraguay no tenemos. Entonces, ¿qué es algo que nos caracteriza, por ejemplo, como paraguayos? A ver si alguien quiere comentar y decir algo. ¿Qué nos caracteriza a nosotros como paraguayos? Bueno, les puedo decir, por ejemplo, que el paraguayo no está acostumbrado a hablar mucho, ¿verdad? La gran mayoría de los paraguayos no es que va a hablar de buenas a primeras cuando es un ambiente nuevo. ¿Qué hace el paraguayo? Mira primero, te va observando, te va estudiando. Cuando se siente seguro, se va soltando un poquitito más, ¿verdad? Entonces, hay gente que dice, no quiere luego ni hablar, como lo que los alumnos en la Argentina hacen, porque en la Argentina están acostumbrados. Esa es la forma de ellos, ¿verdad? Bueno, esto nosotros estudiamos entonces. Si yo quiero que mis alumnos, que el paraguayo sea una persona que sepa hablar bien, que sea elocuente, que no sea así muy tímido en su trato, ¿qué voy a hacer en la escuela? Voy a empezar a prepararles a ellos con eso. Ahí está todo claro hasta aquí. ¿Hay consultas? Bueno, esta parte de la reflexión entonces dice, ¿cómo influyen los valores culturales de tu país en la educación? Esto no es que vamos a desarrollar ahora, sino que yo quiero que el sábado, cuando nos encontremos, ustedes respondan esto. Porque yo sé que aquí hay paraguayos, hay brasileros, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando los sistemas educativos no reflejan la diversidad cultural de una sociedad? De Cuba también. Entonces, imagínense cómo nos vamos a enriquecer todos nosotros con esto, ¿verdad? Y hay gente que tanto ya absorbió lo de su propia sociedad y cultura que cuando va a otros lados no puede, por ejemplo, comer la comida de otro lado, ¿verdad? Y nosotros eso tenemos que tratar de erradicar porque no les digo solamente la comida, sino de muchas cuestiones, porque teóricamente ya somos un mundo globalizado y tenemos que realmente ser educados y bien educados para que todas las culturas y todas las sociedades nosotros podamos también aprender unos de otros, ¿verdad? Entonces, estas son las preguntas que vamos a ver para la clase que viene. ¿Cómo influyen los valores culturales de tu país en la educación? ¿Qué sucede cuando los sistemas educativos reflejan la diversidad cultural de una sociedad? En el tema 3 del día de hoy tenemos las funciones sociales de la educación. Entonces, la educación cumple diversas funciones en la sociedad, tanto manifiestas, que son claramente identificables, como latentes, que son las no evidentes. Entre ellas se destacan la función de socialización,
La educación prepara a los individuos para integrarse a la sociedad mediante la enseñanza de normas, valores y roles sociales. Ejemplo, en el nivel escolar básico se enseña a los niños a trabajar en equipo, respetar a la autoridad y cumplir con reglas. Que hace poco tuvimos la pandemia, por eso es que se insistió mucho en volver a las clases presenciales, en especial para la educación escolar, ¿verdad? Porque los niños tienen que socializar, los niños tienen que solucionar sus problemas entre ellos, tienen que aprender que hay una autoridad, que en este caso es la maestra en la clase, que hay el director, porque si seguimos en la casa nomás y dependiendo de qué tipo de mamá o papá, y ahora no tenemos luego mamá, y tampoco a veces no tenemos papá o no tenemos mamá y se complica demasiado y nosotros niños tenemos que cuidar, ¿verdad? Así como el árbol, como la plantita que le ponemos una estaca para que crezca bien, así también prácticamente nuestros niños. Entonces, por eso se insistió en volver a las clases presenciales, para que ellos puedan interactuar, para que ellos puedan hacer una sociedad pequeña dentro de sus aulas, ¿verdad? Ahí nomás hay un pequeño tema que a veces las mamás no entendemos que la escuela es un lugar de trabajo de otras personas y nos vamos y atropellamos la escuela. Pero eso ya es un tema aparte también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a pretender que nuestros niños trabajen en equipo, se respeten entre ellos, tienen los problemas entre ellos si siempre se van las mamás y se meten? Y hacen unas cuestiones ahí en la escuela, ¿verdad? Cosa que antes no ocurría, en el pasado no ocurría. No iban los padres a la escuela. No iban los padres a decirle a la maestra por qué esto, por qué aquello, por qué fulanito tal cosa, a amenazarle. Entonces, hay cuestiones sociales también que hoy en día tenemos que cuidar bastante cuando estamos dentro del ámbito de la escuela. Luego tenemos la función de movilidad social, que era lo que estábamos diciendo hace rato, que permite a las personas ascender socialmente a través de la adquisición de conocimientos y habilidades. Ejemplo, un estudiante de una comunidad rural que accede a la universidad puede mejorar su calidad de vida y la de su familia. En muchos casos reales de gente, por ejemplo, el que fue nuestro presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, él mismo contaba su historia, cómo estuvo en el campo, cómo le costó estudiar, primero estudió periodismo, después estudió educación y bueno, se convirtió después en presidente de la República. También cumple la función de reproducción social porque puede perpetuar las desigualdades existentes al limitar el acceso a ciertos grupos, de ciertos grupos de oportunidades educativas de calidad, que era lo que estábamos hablando. Ejemplo, las escuelas en zonas rurales a menudo carecen de los recursos que tienen las escuelas en áreas urbanas, perpetuando la brecha educativa. Y la función de cambio social, la educación puede ser un motor para el progreso y la transformación de las estructuras sociales. Ejemplo, los programas educativos que promueven la igualdad de género ayudan a reducir la discriminación y a empoderar a las mujeres. Y este es solo uno de los ejemplos. Bueno, ¿qué llegamos entonces como conclusión de este primer encuentro? Que la sociología de la educación permite comprender el rol crucial que desempeña la educación en el desarrollo y la organización de la sociedad. Reconocer su impacto en la cultura, la economía y la política es fundamental para diseñar sistemas educativos más equitativos e inclusivos. Tenemos las preguntas a reflexión de más arriba y estas preguntas también
que vamos a desarrollar de manera oral, según la experiencia de ustedes, en la clase del sábado. ¿De qué manera crees que tu experiencia educativa ha sido influida por las normas y valores de la sociedad? ¿Qué función social de la educación consideras más relevante en tu contexto? Y aquí tienen unas lecturas complementarias. Esta tarea que dice investiga cómo el sistema educativo en tu país aborda las desigualdades sociales y presenta un ejemplo específico en una reflexión breve. Máximo 200 palabras, ¿verdad? Y esto ya está aquí en el aula virtual. Entonces, la clase 1 tienen el material que hoy desarrollamos. ¿Qué pasó? Tienen el material que hoy desarrollamos en la clase 1. Hay un video que es para fijar un poquitito más el conocimiento de ustedes. Y aquí van a subir la tarea, ¿verdad? Máximo 200 palabras. Por favor, recuerden subir la tarea en formato PDF para que se pueda leer bien en plataforma. ¿Está todo claro? ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? A ver, Guillermo dice, puedo decir que el conjunto de la cultura educacional y social forma la base de la identidad nacional. Excelente, ¿cierto? Es así, porque cuando yo incluso, presten atención, yo me voy a ir a la playa en el Brasil, Guillermo. Y cuando yo me vaya a la playa en el Brasil, yo sé muy bien que voy a reconocer quién es argentino, voy a reconocer a leguas quién es paraguayo, por supuesto el brasilero y la brasilera ya voy a reconocer, ¿verdad? Porque todo eso hizo que vos te sientas brasilero al 100%, aunque a veces nos quejemos en nuestro país, que yo me sienta paraguaya al 100%, aunque me queje de mi país, aunque a veces no me sale la palabra en guaraní, ¿verdad? Todo eso hace. A ver un poco, dice Leticia. La educación para mí, profe, es mucho más que la transmisión de conocimientos. Es un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más cohesionada, equitativa y desarrollada. Perdón, las políticas solo deben estar dispuestas a ello. Muy bien, Leticia. Es un conjunto en sí, ¿verdad? Por eso que antes las abuelas, y yo que soy abuela Membú, ¿verdad? La abuela decía, la universidad, Membú, a veces no le corta la oreja de burro al que se va, porque se ve mucho la educación que uno tuvo primero en su casa, decía. Y así es, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que educarnos, la gente, nuestros padres, la familia que nos tiene desde chiquititos, imagínense, nos tienen mínimamente desde los 0 hasta los 5 años y tenemos que recibir una educación de base que es la informal. Y la escuela lo que hace es ya la parte formal donde aprendemos más acerca de nuestra cultura, de nuestra sociedad y cómo ser 100% ciudadanos de tal o cual país. Y a eso se le agrega de que hoy en día tenemos que ya darnos cuenta de que todos somos ciudadanos del mundo. Yanioba, alzaste la mano. Yanioba. Hola, sí, hola, buenas noches. Es que no me había, el micrófono no me abría. Buenas noches, profesora. Solo quería comentar que una clase muy interesante la del sábado porque
Pienso que ha estado muy bonito todo el recuento, las actividades de usted como profesora en los lugares donde ha estado trabajando, la cultura que ha adquirido en estos lugares y que al ser de nosotros, de otro sistema social, también nuestro plan, nuestro diseño educativo varía mucho en cuanto a otro sistema social. Entonces, me parece que va a ser muy instructivo, que vamos a aprender todos desde el conocimiento de cada quien, desde la noción de cada uno de nosotros como países. Como bien usted decía, hay veces como nosotras que salimos de nuestro país, pero seguimos arraigados a él, tenemos nuestra cultura, defendemos nuestra cultura y sentimos nuestra pertenencia a ese sistema cultural y a nuestro sistema educativo, que es distinto en cuanto a que, por ejemplo, como decía ahorita usted, el paraguayo más bien es de más quedarse callado, de más estar esperando que el profesor es el que habla, y entonces en nuestra cultura, que ya es un tema de que vamos a hablar el sábado, no voy a ahondar mucho en ello, es más de la interacción estudiante-profesor. Al profesor le gusta que el estudiante participe porque así es como ve que está atendiendo a la clase, que está prestando atención y le gusta la interacción, que el estudiante pregunte, que esté interesado en el tema que se está impartiendo y que sea una clase emotiva, didáctica, que cuando él salga, ese estudiante se recuerde siempre de esa clase y de que tal profesor me habló y este tema, y hay cosas que no se olvidan. Cuando un profesor sabe llegar al estudiante, eso no se olvida. Entonces me parece que el sábado va a ser algo bonito de que hablemos de cada quien desde nuestro punto de vista, cómo es el tipo del sistema educativo, cómo se desarrolla y las experiencias que tenemos cada uno sobre la parte esta docente, cultural, nacional, como queramos llamarlo. Muchas gracias. Gracias, Janio. Sí, justamente por eso está pensado, ¿verdad? O sea, están pensadas esas preguntas de reflexión para que nosotros podamos interactuar. Bueno, dicho esto, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ya tienen toda la clase cargada en la plataforma, tienen la tarea. Y bueno, si Dios permite, nos encontramos el sábado entonces. Muchas gracias a todos. Hasta luego.